David Timoteo Peguero, el juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, ordenó la reposición del plazo a la defensa técnica de los implicados en el caso Antipulpo por tiempo de 25 días y fijó la audiencia del juicio preliminar para el próximo 4 de abril. Asimismo, el tribunal fijó para el próximo 21 de febrero a las 9 de la mañana la revisión obligatoria de la medida de coerción a todos los implicados que guardan prisión preventiva y arresto domiciliario. Sobre el curso de este caso, de este juicio y lo que podría pasar en los próximos meses, son temas que vamos a conversar con el experto en litigación estratégica, el jurista, el abogado Francisco Álvarez Martínez. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro magazine. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre un placer. Gracias. Las buenas tardes también para Miralba Ruiz, nuestra primera dama acá en este magazine, que se suma, siempre tiene preguntas importantísimas para Francisco. Así es. Y para usted también de vez en cuando, ¿eh? No me diga. Pues usted no ve noticias. Bueno, ya lo que va quedando. Francisco, hablemos de esto para darle un poquito de contexto a la gente. Ayer, ¿qué comenzamos a ver? Llamó la atención, y qué bueno que lo hicieron, que se transmitiera, o sea, dieran la posibilidad de que la prensa entrara a esta audiencia, que incluso sirvieran una señal por las características de la sala, una señal libre para poder los medios monitorearla, transmitirla, si lo querían, como ha sido nuestro caso. Pero ¿qué comenzó ayer? Estuvimos viendo al inicio, cuando explotó el caso, bueno, todo aquello que se presentó, y después para conocer la coerción. Ya están una parte guardando prisión como medida de coerción, otros en su casa. ¿Qué comenzó ayer? Bueno, el día de ayer comenzó la audiencia preliminar, que es ese primer filtro que se le hace a la acusación. Incluso muchos abogados le llaman a esa audiencia, a ese proceso, porque uno dice audiencia, pero son muchas audiencias, a esa etapa del proceso, como el juicio a la prueba, el juicio a la acusación. De allí no sale una condena de fulano de tal es culpable, sino que el juez evalúa los méritos de la acusación y de la prueba para que se pueda conocer el juicio de fondo. Entonces, sobre la publicidad, en teoría, todos esos juicios son públicos, orales y contradictorios. Lo que quiere decir que técnicamente yo pudiera ir, que no tengo nada que ver con eso, y sentarme en la sala de audiencia a escuchar y a ver. La excepción en esta etapa es el secretismo, contrario a lo que pasa en la medida de coerción, que en la medida de coerción, como en una etapa tan previa, no hay acusación, no hay proceso todavía de imputación, entonces es lo contrario, ahí hay un secretismo instituido. Entonces, aquí se voltea esa torta, se entiende que todo es público, y entonces en ese caso, la excepción sería que tú le pidas al juez que por X o Y razón no se televise o no sea público, lo cual en este caso aparentemente no se hizo, porque ayer vimos todos la transmisión. Entonces, ¿qué sucede o qué sucedió el día de ayer? Estas audiencias, cuando tienen tantos imputados y con un caso tan complejo como este, hay un baile procesal que ni siquiera es muy complejo para que se entienda, digamos, de manera llana, pero en resumen, todas las partes deben haber sido notificadas de la acusación, de las pruebas y de la audiencia. Y eso, aunque suena fácil, cuando tú tienes un expediente tan grande, gigante, con 3,000 y pico de pruebas o 3,000 y pico de páginas, con tantas cosas, es muy difícil, porque cada vez que tú notificas algo... O sea, con tu permiso, para tratar de ayudarlo, para explicarle a la gente, sé que es un poquito complicado, pero... primero, sobre lo del juicio a las pruebas, como se le conoce popularmente, aunque es una audiencia preliminar para ver todo lo que se presenta en ese expediente por parte del Ministerio Público, el juez lo que va a evaluar en lo adelante, después volveremos a lo que pasó ayer, lo que va a evaluar en lo adelante en las tantas audiencias que van a comenzar a sesionar a partir de abril, todos los lunes de abril, es ver el peso que tiene esa prueba que presenta, por ejemplo,
el Ministerio Público que presentan los abogados, y con esa es la que se queda. Otras las desechan. Por eso, cuando vemos en el juicio de fondo que alguien de un lado o del otro, pero sobre todo de la parte acusadora, presenta una prueba, el abogado de la defensa dice, no, pero eso ya se descartó en la audiencia preliminar, no la pueden volver a sacar aquí ahora porque se decidió que el juez, lo recuerdo por el tema del caso de Brecht, que el juez en la Suprema, cuando evaluó aquello, dijo, estas sí, estas pesan, estas van al juicio de fondo. ¿De eso se trata? Claro, porque se hace un juicio de legalidad, incluso de cómo la prueba se obtiene, si la prueba es legítima, si la prueba cumple los requisitos básicos de generar un peso probatorio dentro del expediente. Y ponemos un ejemplo concreto. Hubo pruebas en el juicio de Brecht que fueron eliminadas porque no fueron legalmente obtenidas o su legalidad fue controvertida. Y vamos a agarrar un caso concreto que no es el del juicio de Brecht. Por ejemplo, si nosotros tenemos una grabación telefónica que no fue autorizada, sino que se hizo de manera informal, esa prueba, cuando el juez apoderado del proceso preliminar la evalúe, va a decir, bueno, esta prueba no se obtuvo siguiendo los lineamientos básicos y por eso yo la desecho. Entonces, la sentencia que sale de la audiencia preliminar es una sentencia que a mí me gusta llamarle como la guía del caso. Ahí tú vas a tener cuáles son las imputaciones, quiénes son las partes, de qué se está acusando y cuáles son las pruebas que se van a tomar en cuenta en el juicio de fondo. La excepción es, por ejemplo, la prueba nueva, que hay elementos cuando tú puedes más allá de la audiencia preliminar introducir elementos de prueba, pero eso tiene unas reglas bien estrictas. Pero luego que tú tienes una sentencia emitida en ese auto de apertura a juicio, que es una de las posibilidades, después que tú tienes auto de apertura a juicio, tú tienes ahí la guía del caso. Tú tienes las pruebas que van, las que no van, los imputados que van, los que no van, la imputación y los hechos de los cuales se tiene que defender. Entonces ya tú vas al juicio de fondo, tú como imputado, con tu guía de defensa. Claro. Ahora, con lo que pasó ayer, que ahorita empezabas la explicación, son muchos los imputados en este caso, en este expediente. Hay 14 por un lado que entraron en otra etapa, los primeros que estaban imputados cuando comenzó la operación Antipulpo. ¿Por qué muchos protestaban? No, a mí no me lo dieron, a mí me llegó, faltaron papeles, no se veía bien esto. ¿Quién debió haberles notificado? ¿Quién debió haberles entregado? Cuando el Ministerio Público entrega o deposita el expediente, que va con una carretilla y unas cajas tremendas plásticas, es el juez, es ese juzgado, esa sala donde se conoce el caso, quien debe notificarlo, ¿por qué protestan los abogados? El tribunal es el encargado de emitir todas las notificaciones, incluso hay un departamento de notificaciones cuya labor es literalmente esa, hacer los contactos, enviar los documentos, coordinar con los alguaciles. Sucede en casos como este, que por ser un expediente masivo, a veces, incluso con casos menos grandes o menos complejos, el tribunal tiene problemas, porque la verdad es que los recursos del tribunal son limitados. Y entonces las partes a veces nos vemos obligadas a ayudar, ya sea uno yendo personalmente al tribunal a que me notifiquen, o notificando por la vía privada, con autorización del tribunal, las pruebas, la acusación y la citación a audiencia. Porque la verdad es que aunque la labor es del tribunal, el tribunal no cuenta con la capacidad operativa de notificar a tantos imputados con tantas pruebas, porque por ejemplo, cada vez que tú notificas una acusación con pruebas, tú tienes que confirmar punto por punto que tú le estás notificando cada prueba. Imaginémonos nosotros si son 3,000 piezas, o 1,000 piezas, o 200 piezas. Cualquier inventario de 50 documentos ya es mucho. Claro. Porque tú tienes que verificar con nombre, recibo de fecha tal a nombre de tal, y tú tienes que ver el recibo y decir, sí, aquí está. Imagínense ustedes eso, trasladado a un caso como este, masivo, y trasladado a 20 y pico de imputados, que todos tienen diferentes escenarios. O sea, fulano no aparece, se lo notificamos en mano de la esposa, o se lo notificamos en el domicilio de la empresa, y luego el abogado dice, ese no es su domicilio de elección. Como que hay muchas variables que aún en un caso de la mitad del tamaño de este, generarían varios aplazamientos. Entonces, el día de ayer, el tribunal hizo algo muy útil y fue subsanar y sanear el expediente con las personas que estaban ahí, confirmar quiénes faltaban y quiénes no, notificarles
para que, digamos, se puedan ir pasando ya esos impases, y lo que quedaría pendiente es, entre comillas, que los que tengan algún reparo vinculado a la citación o la notificación de los documentos, pues lo hagan. Ya, a propósito de eso, para que también la gente entienda, a veces uno cree que el abogado hace esto en aras de ganar tiempo en el expediente, en el proceso. Al final no lo creo, porque el abogado lo que quiere de alguna manera es que su cliente salga lo más rápido posible del caso donde está. Ahora, ¿por qué se entrega en USB, que lo escuché ayer, o en un soporte digital? Otros lo pedían de manera impresa, o sea, que le entregaran todo el expediente impreso con todas las pruebas que presentaba el Ministerio Público. Mira, yo leí en las redes sociales varios abogados quejándose de eso. La verdad es que la manera, vamos a decir, concebida según la ley, porque en el momento que todo esto se redacta, la normalidad era el documento escrito, es que se entregue la copia física. Incluso, si a mí me van a notificar, yo como abogado, 3,000 páginas de documento en un USB, yo me niego, porque es que eso me va a complicar la vida para yo poder estudiar esos documentos. Imagínese usted en una computadora, teniendo que pasar página por página, en lugar de usted tener los documentos, ponerte aquí, ponerte... Impreso. Claro. O sea, tú prefieres para trabajar mejor que sea impreso. Claro, y es... raya, exactamente, organizo, muevo, porque tú estás presumiendo que está mal, que el abogado o la defensa tiene los medios digitales para manejar ese documento, y eso está mal. Por eso es que lo normal es que se te entreguen de manera impresa. Y le pongo un ejemplo. Los archivos son tan pesados que quizá una computadora de hace 5 años no la pueda manejar. Y tú no sabes qué nivel de computadora tiene la defensa. Entonces, como una forma de subsanar y resguardar el derecho de defensa, lo idóneo es que en lugar de dar razones para que se aplace como esa, el Ministerio Público o el tribunal imprima todas esas páginas, todas las veces que sea necesario, y le entregue sus cajas de expediente a los abogados. Porque solamente así se va a poder ejercer una defensa sin ningún tipo de peros. Si nos vamos al ámbito digital, hay muchas variables que por ejemplo, un archivo pudiera estar corrupto y uno darse cuenta en 5 días. Entonces, ahí se genera un área gris, que con esa área gris es suficiente para tú decir, todavía la ley no está preparada para manejar el tema digital. Incluso con la ley que se está cursando ahora mismo en el Congreso sobre el tema de la justicia virtual, entre comillas, pudiera subsanarse eso, porque incluso ahí se vislumbra la posibilidad de la notificación en el ámbito virtual. Pero como no tenemos eso todavía, tenemos que irnos a los códigos, y los códigos no prevén la existencia de esos expedientes virtuales, y además, cómo tú puedes cotejar en un USB 3,000 y pico de pruebas o de páginas de prueba con ese inventario, como hacíamos el símil ahorita, que yo debo verificar que se me está dando tal factura, tal recibo, tal carta y tal expediente. Entonces, ante esa área gris que todavía hoy lamentablemente tenemos, nosotros tenemos que irnos por el lado garantista y decir, no, mira, como no tenemos una legislación ni una fórmula que sepamos es infalible para entregar esos documentos digitales, tenemos que irnos por lo seguro, porque no podemos coartar el derecho de defensa a nadie.